Hoy vamos a hablar de Bitcoin, que en este preciso momento cotiza justo por encima de los $77,000. Y hay mucho que contar antes de que pasemos a ver su gráfico. Bueno, en primer lugar, Bitcoin ha establecido varios récords esta semana. Comenzó su ascenso el 17 de agosto, pero el principal movimiento impulsivo tuvo lugar el 19 de agosto. Y según datos del recurso CoinGlass, que lleva estadísticas desde 2021, el 19 de agosto se produjo la mayor liquidación diaria de posiciones cortas en la historia de las observaciones. Se liquidaron posiciones por valor de $2.700 millones. Por supuesto, se trataba de posiciones cortas. Además, también hubo un récord en la liquidación por hora. Solo en la primera hora de este movimiento se liquidaron posiciones cortas por valor de $1.000 millones. Para finales de la semana, el viernes, este volumen ya había aumentado, según datos de Bloomberg, a $4.000 millones. Y aquí hay que recordar una vez más quién gobierna el mercado. Muchísimas agencias de noticias explicaron este crecimiento diciendo que el gobierno estadounidense, en la figura de Donald Trump, anunció la recompra de bonos del Estado. Es decir, la rentabilidad de los bonos, los llamados treasuries, bajó, y el dinero se trasladó desde el mercado de activos sin riesgo, que son, de hecho, instrumentos financieros sin riesgo, porque su rentabilidad y su amortización están respaldadas y garantizadas por el Estado. Pues bien, el dinero empezó a fluir desde el mercado sin riesgo hacia el mercado de instrumentos financieros de riesgo, lo cual posiblemente en cierto sentido sea así. Pero en realidad la razón principal de este crecimiento es completamente otra, y reside precisamente en estas liquidaciones. Es decir, en el mercado se acumuló una enorme cantidad de bajistas con sus posiciones cortas y, en consecuencia, el mercado se movió en la dirección de menor resistencia. Es decir, las liquidaciones de posiciones cortas se cerraban con compras y automáticamente empujaban el precio aún más arriba. En otras palabras, los vendedores en corto estaban de hecho impulsando este crecimiento, y como pudimos ver, había más que suficientes vendedores en corto. Y en consecuencia, aquí no se trata de si Trump controla el mercado o no. Él, una vez más, actuó como catalizador, simplemente impulsando y reforzando el movimiento que, desde un principio, ya se esperaba en el mercado. Quiero recordar que mi análisis anterior sobre Bitcoin precisamente afirmaba el hecho de que, técnicamente, Bitcoin había girado al alza y apuntaba hacia la zona de los 69 a $82,000. Y aunque 82 parecía una cifra bastante cuestionable, aún así, ya ha alcanzado el valor de $79,500. Y hay que decir que este es el mejor crecimiento de 5 días para Bitcoin desde el año 2023. Si Bitcoin cierra la semana por encima de los $76,700, será la mejor semana de los últimos 3 años. Y en su punto máximo, al alcanzar los $79,500, Bitcoin mostró su mejor resultado de los últimos 5 años. También quiero señalar que el 27% de crecimiento se convirtió en un 22%, porque siguió un retroceso, y no se puede decir que sea suficiente para un ascenso tan vertiginoso. Pero diré de antemano que con un movimiento alcista tan potente, por lo general, el impulso no termina ahí. Es decir, la dirección de la tendencia, lo más probable, está marcada para un periodo largo o, al menos, a medio plazo. Es decir, no descarto que el Bitcoin pueda subir no solo a los $82,000 de los que hablamos en el análisis anterior, sino que también podría llegar a algo más alto, por encima de los 100,000, y quizás incluso alcanzar un nuevo máximo anual. Pero analicemos el gráfico y veamos qué perspectivas tiene el Bitcoin. Tenemos ante nosotros velas diarias. Aquí pueden ver un 27% de crecimiento, para ser exactos 26,69 centésimas. Velas enormes sin retrocesos y sugieren que el Bitcoin parece que podría dirigirse hacia la media más cercana, la de 200 días, en la zona de los 69,000. En realidad no está prohibido, pero formalmente no hay ninguna razón para abrir posiciones cortas en Bitcoin. Yo ahora partiría exclusivamente de posiciones largas después de que veamos una corrección, ya sea hacia la mitad de la gran vela verde o hacia su base. La mitad de la vela, de hecho, ya se alcanzó hoy. Esa fue la zona de los $75,700 y en principio se puede intentar abrir una posición larga con un stop por debajo del mínimo de hoy.
Bueno, la base de la vela está notablemente más abajo. Aquí también es muy importante colocar un stop, pero no al alcanzar el nivel de $73,027, sino después de que veamos una reacción ante él, si es que llegamos a ver ese nivel en el futuro cercano. Es decir, me inclino a pensar que veremos una continuación del crecimiento. Y si no han tomado una posición larga, la pregunta clave es dónde entrar en largo. Pero ya mencioné los niveles más cercanos. Es decir, existe la posibilidad de que Bitcoin continúe su crecimiento desde los niveles actuales, y su objetivo técnico más cercano es este círculo, sobre el cual hemos trazado la línea punteada de la tendencia bajista. Sería lógico probarla, pero con un movimiento tan potente es poco probable que veamos un retroceso tan profundo. Pero, de nuevo, digo que si vemos una caída hacia los 73,000, no hay que entrar en largo de inmediato. Hay que esperar una reacción en ese nivel, ver una envolvente alcista en las velas de 4 horas en esta área y solo entonces abrir una posición larga con un stop loss por debajo de la vela que formó esa envolvente. Así pues, la zona objetivo más cercana para el crecimiento de Bitcoin es de $82,200. Ya hemos hablado de ella. Si Bitcoin la supera, entonces el siguiente nivel es $84,739. Presten atención, este es el punto desde el cual, de hecho, Bitcoin comenzó su última ola de caída profunda. Ahora vamos a eliminar absolutamente todo el marcado. Les he indicado los niveles desde los cuales se puede intentar abrir una posición larga, así como las condiciones bajo las cuales se puede abrir, y es obligatorio hacerlo con un stop loss. Y ahora vamos a borrar todo y cambiar a velas mensuales. ¿Qué vemos aquí? El panorama es bastante interesante y está en un punto límite. Les recuerdo que en el análisis anterior dije que Bitcoin tiene una tendencia bajista clara en las velas mensuales. Y debo decir que en este momento todavía no ha cambiado nada. Es decir, sí, Bitcoin está absorbiendo momentáneamente 2 meses de caída, las velas de mayo y junio, pero aún falta alrededor de una semana para que termine el mes. Y esto significa que si Bitcoin experimenta un retroceso en la vela actual y cierra por debajo de los $73,674, lo cual es muy probable para generar la máxima incertidumbre en el gráfico, bueno, si retrocede y cierra por debajo, tendremos que pensarlo muy seriamente. Esta es una corrección límite con una caída posterior, sí, con una probable actualización del máximo en septiembre, pero de nuevo con posibilidades de que obtengamos un movimiento muy profundo a la baja, porque en tal escenario no se absorbería la vela de junio. O bien obtendremos una continuación del crecimiento, pero sin oportunidades para un punto de entrada, tal como no hubo oportunidades para un punto de entrada el 19 de junio. Volvamos a las velas diarias, se los demostraré en un gráfico limpio. En las velas diarias les señalé un nivel muy importante, ¿verdad? En él terminó algún tipo de corrección. Sí, después de una caída profunda hubo un nuevo mínimo y una prueba de este nivel con una ruptura compleja. Dije que tan pronto como viéramos el cierre de cualquier vela diaria por encima de este nivel, es una posición larga. Pero presten atención, así es como sucedió. Pero miren qué movimiento gigantesco hubo más allá de este nivel, $66,328. Y esto ocurrió precisamente el 19 de agosto. Es decir, de hecho, tenían derecho a abrir una posición larga. Cerramos por encima de todas las medias móviles, pero técnicamente debían colocar el stop por debajo del mínimo de ese día, lo que significa que su stop debía estar en el nivel de $64,000 con un punto de entrada de 69,000. Es decir, el tamaño del stop es de $5,000, lo que supone un 7% de movimiento a la baja, lo cual es bastante, y el punto de entrada resulta desfavorable. Es decir, no dieron oportunidades para entrar. Y bueno, volviendo a las velas mensuales, podemos obtener exactamente el mismo panorama. Es decir, el nivel clave en este momento es este, o sea, la absorción o no absorción de la vela de junio. Y si cerramos justo por debajo de este nivel, no estará claro si vamos a romperlo o no. Pero cuando lo rompamos, si es que sucede, la ruptura podría ser, bueno, de este tamaño, ¿entienden? Y ya no les darán puntos de entrada. Bueno, desde el punto de vista de las velas mensuales. Sin embargo, aquí y ahora las velas mensuales sugieren un crecimiento. Y si suponemos que Bitcoin cerrará el mes en este rango, bueno, es decir, $77,000 o un poco más, entonces el siguiente nivel técnico de crecimiento es, por supuesto, esta vela, que son $87,648.
aunque en realidad yo lo cambiaría por este nivel, ¿verdad? Porque aquí, presten atención, tuvimos el final de la corrección y un crecimiento posterior. Y aquí de nuevo desde este nivel comenzó la caída. Es decir, bueno, $82,550. Por alguna razón creo que veremos este nivel con gran probabilidad. Y, de nuevo, solo supongo que para no aclarar el panorama en el gráfico y no dar una comprensión clara de si el Bitcoin subirá o bajará, cerraremos el mes por debajo del nivel de $73,674. Bueno, me parece, y a menudo sucede así, que traerán el precio hasta aquí y cerraremos en algún lugar por aquí, un poco más abajo. Es decir, sí, parece un crecimiento pero sin absorber la vela de junio. Y quédate ahí adivinando. Pero incluso un cierre así supondría una actualización del máximo de agosto en septiembre, y eso significa que esta actualización del máximo muy probablemente alcanzará el valor de $82,550. Y si ya cerramos por encima de ese nivel, bueno, por ejemplo en septiembre, aunque quién sabe, tal vez esto ocurra en agosto, entonces hablamos de un crecimiento mayor y potencialmente podría ser incluso de $102,000. En principio con esto se podría terminar, pero el análisis estaría incompleto si no examinamos las velas semanales. Y las velas semanales, dicho sea de paso, apuntan a una continuación del crecimiento. ¿Por qué? Porque aquí ya se encuentra muy cerca, en la zona de los mismos $82,000, la media de 50 semanas. Y es lógico ya que hemos subido tan repentina y rápidamente probar también la de 100 semanas, y eso ya son prácticamente $89,000. En resumen, me inclino por la continuación del crecimiento, pero es muy importante ver que la semana actual absorba en primer lugar esta vela de caída y preferiblemente también esta otra. Bueno, al menos que cierre por encima de los $73,675. Esto indicaría un movimiento posterior hacia el área tanto de la media de 50 semanas como de este máximo de cierre de velas del 4 de mayo, $82,210, y potencialmente incluso 89,000. Consideraremos esto una vez que se produzca el cierre en primer lugar de la semana actual y en segundo lugar de la vela de agosto. Estén atentos a los análisis, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Solo les recuerdo que todo mi trading y todo mi análisis se realiza en la plataforma Quant Fury, donde no pagan ninguna comisión ni tarifa. Es la mejor plataforma en mi opinión para hacer trading. Se la recomiendo. El código QR está en pantalla. Entren al enlace del sitio web. Pueden operar directamente desde su computadora. Adiós.